En este ejercicio 4 tenemos una función f definida en el intervalo cerrado 0,1, que es diferenciable. Tenemos la hipótesis de que f y f' no tienen ceros en común, y lo que queremos probar es que necesariamente ese conjunto de ceros es un conjunto infinito. Entonces vamos a llamar ese conjunto A, que es el conjunto de todos los x en el intervalo 0,1, tales que f de x vale 0. ¿Okay? Ese es el conjunto de ceros de la función. Si queremos demostrar que es finito, entonces, ¿verdad? Una técnica usual sería decir, bueno, vamos a hacerlo por contradicción. Vamos a suponer que este conjunto es infinito. ¿Okay? Entonces, ¿qué ocurre acá? Bueno, tenemos un conjunto de números reales que es infinito y que es acotado. Entonces, como A es infinito y acotado, entonces el teorema de Bolzano-Weierstrass nos dice que existe un punto, llamémoslo C, un punto C, que es un punto límite. Okay. Y por aquello que significa un punto límite, ¿verdad? Hay varias caracterizaciones. Una manera de verlo es que para todo epsilon positivo, el intervalo c menos epsilon, c más epsilon, tiene una cantidad infinita de elementos de A. Okay, y hay otra caracterización parecida, y que básicamente existe una sucesión, llamémosla Cn, dentro del conjunto, tal que Cn converge a A. Okay. Entonces, bueno, ¿qué ocurre aquí? Aquí es donde vamos a usar el hecho de que la función, al ser diferenciable, también necesariamente debe ser continua. Vamos a usar esta segunda, entonces. Vamos a repetirlo por acá. Por ser c punto límite. Entonces, eso es lo que me dice, de nuevo, es que existe esta sucesión dentro del conjunto A, tal que Cn converge, perdón, aquí no es A, tal que Cn converge a C. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Bueno, como la función es continua, entonces necesariamente f de Cn debe converger a f de C. Pero ¿qué pasa? F de Cn siempre vale 0. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque los Cns son elementos del conjunto A, que es el conjunto de todos los ceros. Entonces, en esta relación lo que estamos diciendo es la sucesión nula, ¿verdad? Esto siempre vale 0, converge a f de C. Entonces, necesariamente, f de C debe ser 0. ¿Okay? Eso, ¿verdad? En particular lo que me dice es, ok, ese conjunto A es cerrado. Ahora, ¿qué pasa? Como f y f' no tienen ceros en común, entonces, por hipótesis, necesariamente la derivada en C tiene que ser distinta a 0. Si la derivada no es 0, eso lo que implica un punto C donde la función se anula, la derivada no ser 0 o una de dos. La pendiente de la recta tangente, que es la derivada, es positiva, ¿okay? En cuyo caso existe un pequeño vecindario, un vecindario lo suficientemente pequeño, en donde yo sé que la función es distinta de 0 en ese vecindario. ¿Okay? Entonces pongámoslo por acá.
como f' de c es distinto a 0, ¿verdad? Hay dos opciones. Uno, la derivada es positiva, en cuyo caso, bueno, de hecho no es necesario separarlo en dos casos. Simplemente como la derivada es diferente de 0, una de dos, o es positiva o es negativa, pero en ambos casos yo puedo garantizar que existe un vecindario. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que existe un delta positivo, ya que el vecindario C menos delta y C más delta, a ver que aquí estaría C menos delta y aquí C más delta, donde la función, donde f de x es diferente de 0 para todo x en ese vecindario, quitando claramente el punto C donde yo sí sé que es 0. ¿Okay? Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues aquí llegamos a una contradicción. ¿Por qué razón? Porque, bueno, C es un punto límite, y que la caracterización que puse aquí en paréntesis, el intervalo C menos delta a C más delta debería tener una cantidad infinita de elementos de A, o sea, una cantidad infinita de ceros. ¿Okay? Y entonces llegamos a una contradicción, y por lo tanto lo que supusimos inicialmente no es cierto. Necesariamente el conjunto A es un conjunto finito.